y sus construcciones, hoy podemos ver cómo en un mismo lugar conviven dos estilos, dos mundos, dos formas de hacer realidades, de levantar sueños y dar vida a la gran ciudad. Edificios antiguos y modernos que día a día están presentes a nuestro alrededor. Pero, ¿qué pasa realmente con el crecimiento de esta metrópoli? ¿Cuáles son los principales cambios de la ciudad y cómo nos afectan a nosotros, los chilenos? ¿Qué tipo de arquitectura es la que identifica a toda una población con su cultura? ¿Cómo ha sido la evolución de la arquitectura y el diseño en Chile? Son algunas de las interrogantes que buscaremos dar respuesta esta noche en un nuevo capítulo de Cultura Verdadera. Uno de los actores principales en la formación y segmentación de la ciudad ha sido el río Mapocho. Claro, el río Mapocho es una frontera. La parte norte de Santiago, el barrio La Chimba, y la parte sur, ¿te fijas? O sea, siempre ha sido una frontera cultural y social el río Mapocho. Siempre se consideró una zona bárbara, La Chimba, porque antes cuando el río se inundaba, pues, dejaba gran parte del año a la gente aislada, la gente de La Chimba. Cuando se construye el puente de Calicanto, ¿verdad?, se hace la remodelación del río Mapocho, la canalización del río Mapocho, ya recién la gente pudo conectarse. Antes había solamente dos puentes, un puente de madera y el puente Calicanto. Fue en el año 1540 cuando Pedro de Valdivia llega a Santiago y se encuentra con una población indígena que habita a lo largo y ancho de todo el valle del Mapocho. En ese entonces el río tenía tres brazos, uno principal que conserva su caudal hasta la actualidad, uno paralelo que después fue desviado para dar paso a la Alameda de las Delicias y un brazo diagonal que posteriormente fue desviado para dar origen al Camino de Chile, actual Avenida Independencia. En el Camino de Chile es donde se encontraba La Chimba, que representa quizás uno de los primeros fenómenos dentro de Santiago, donde la multiculturalidad deja en evidencia la pobreza. En un mismo sector habitan y conviven indios, negros, mulatos, mestizos y españoles pobres. Bueno, ahí en La Chimba es la entrada, bueno, en primer lugar los incas cuando iban a conquistar el reino de Chile, fue el paso obligado por el norte. Y también en la entrada del ejército de Pedro de Valdivia, de Diego de Almagro. Primero Diego de Almagro, después Pedro de Valdivia. La entrada de Diego de Almagro, ¿te fijas? La entrada de Pedro de Valdivia. Por eso toda esa parte de Chimba se llama el Camino de Chile. Justo Abel Rosales, un gran cronista del barrio Mapocho, del barrio La Chimba, dice que nunca ningún escritor le ha dado la importancia que debiera al Camino de Chile, porque precisamente es un símbolo nuestro, de nuestra identidad, de nuestra cultura y de la colonización también y de la independencia. Bueno, tiene toda la historia completa. Siguiendo las normas coloniales, Pedro de Valdivia encomendó el trazado de la nueva ciudad a Pedro de Gamboa. Al centro de la ciudad diseñó la Plaza de Armas, alrededor de la cual se destinaron solares para la catedral, la cárcel y la casa del gobernador. En total se construyeron 8 cuadras de norte a sur y 10 de oriente a poniente, y cada solar fue entregado a los colonizadores que construyeron casas de barro y paja. En torno a las plazas de armas es donde se comienzan a formar las ciudades y sus principales edificaciones, siendo el centro principal de las grandes urbes. La de Concepción, por ejemplo, es una de las más importantes al ser denominada de la Independencia, siendo creada en 1752. Osorno es otro de los casos. Justo frente a la plaza se encuentra la Catedral de San Mateo Apóstol. En el caso de Temuco, la Plaza Aníbal Pinto es la que representa la Plaza de Armas. Antes gozaba este título la Plaza Manuel Recabarren. En el siglo XIX fue Benjamín Vicuña Maquena, en su calidad de intendente, quien diseñó un proyecto de mejoramiento urbano basado en un modelo implementado en París, el que buscaba realzar la cara de la ciudad y convertirla en un reflejo del progreso cultural y económico. Uno de los principales cambios fue la transformación del Cerro Santa Lucía en un elegante paseo público. Hay barrios conocidos como el Casco Histórico, que se caracterizaban por su belleza arquitectónica. Algunos de ellos son Brasil 18, República, Yungay, el barrio cívico, Concha y Toro, entre otros. Gran parte de ese periodo republicano dominado por las élites, fines del siglo XIX, principios del XX, está fuertemente influenciado por estas élites que quieren traer lo que han visto en Europa. Y por lo tanto es la imagen francesa fundamentalmente la que influencia muchas de las obras que tenemos en la ciudad. Es tratar de traer un pedazo de la Europa de principios del siglo XX, un pedazo de Francia, un pedazo de París y traerlo a la ciudad, casi como una copia.
Pero entrando al siglo XX, las corrientes internacionales están representadas por varios arquitectos que se destacaron entre 1920 y 1930. Por ejemplo, Jorge Arteaga realizó en la Plaza de Armas el Portal Bulnes, además del edificio Oberpaur. Claro que sin duda uno de los más relevantes es Emilio Duhart, quien representó las tendencias arquitectónicas más novedosas del momento, como el edificio sede de la CEPAL, construido entre 1960 y 1966. En la actualidad vemos verdaderos rascacielos que se apoderan de la ciudad. Primero fue la Torre Titanium, que impactó a todos los santiaguinos cuando fue terminada su obra, pero solo 2 años después hizo su entrada triunfal el 2012 en plena comuna de Providencia, en el centro comercial Costanera Center. Estas edificaciones han marcado la historia de las construcciones, algunas por ser un aporte en cuanto a la entrega de servicio, otro por el quiebre de la hegemonía de la ciudad, como ha ocurrido con el mall construido en Castro, Chiloé. A ver, desde el punto de vista de proyecto es un mal proyecto. Claramente alguien podría decir que respeta la norma, pero es una mala norma. El problema es que aunque alguien diga que las cosas se han hecho conforme a la norma, hay normas malas. Y las normas tienen que representar consenso entre los ciudadanos, lo que requiere que los ciudadanos también sean conscientes de los efectos que tienen ciertos proyectos en la ciudad. El desarrollo y desempeño de la industria inmobiliaria ha estado fuertemente ligado al crecimiento del país y a los ciclos económicos registrados. Para algunos chilenos es sinónimo de negocio, para otros un foco de críticas. Antes había amplitud los patios para plantar, no sé, comedor grande, todo era grande. No sé si ahora están imitando mucho, por ejemplo, los departamentos están imitando a Nueva York, que es un estar solamente. Y las casas que están construyendo ahora son pero como gallineros, o sea, son sumamente chicas, pequeñas. No se pueden comparar con los espacios que había antes. Yo nací en casa. De hecho, le digo a los edificios que son nichos para vivientes. Eso es lo que veo, no me gusta, fíjate. O sea, hablamos que, por ejemplo, si hacen una construcción debería ser para 4 personas, pero no para 2 personas. O sea, es muy chico para lo que se está haciendo ahora en el momento. Las críticas a este sector aumentaron, por ejemplo, para el terremoto del año 2010. Alto Río en Concepción fue uno de los edificios emblemáticos, quedando al descubierto las carencias de este sector y haciendo necesarias normativas más exigentes a las inmobiliarias para entregar calidad. Evolución, patrimonio, segregación social son solo algunos de los temas que esta noche debatiremos en Cultura Verdadera.